he querido titular esta reflexión de la palabra de hoy, ya que viene como muy bien al tema, al propósito que se tiene, la participación de los niños en las misiones. Y yo le añado un subtema también relacionado con los niños. Todo lo que nosotros los adultos podemos aprender de los niños. Todo lo que nosotros los adultos podemos aprender de nuestros niños. Gloria al Señor. Y yo quiero desarrollar el tema aquí un poquito como recaracterizando a los niños. A veces nosotros como que no valoramos ese potencial tan grande que tenemos a nuestro lado, que son una bendición. Amén. El niño no es solamente para consentirlo y para de pronto nosotros alegrarnos cuando en las primeras etapas de su vida empiezan a reconocer las partes de su cuerpo y de pronto a dar visos de que están aumentando su conocimiento y son muy graciosos. ¿Cuántos de los padres no les hemos celebrado a los niños cuando están pequeños todas sus gracias, sus piratunas? Esa es la manera de ser de los niños. Pero llegará el momento en que el niño ya no lo será tanto y entonces ya tendrá y habrá pasado de la primera etapa de la inocencia a una segunda etapa de la conciencia, donde ellos ya tienen autonomía propia, ya ellos toman sus propias decisiones y también actúan de acuerdo a la edad que ellos tienen. ¿Cuántos de nosotros algún día en la vida, cuando comenzábamos la vida, rompimos un vaso, hicimos un daño, hicimos un reguero? Eso nos sucedió a todos. Amén. Por lo tanto, hermano, hay que entenderlos, que ellos están en etapas primarias de su vida y por lo tanto hay que irles poco a poco con mucha paciencia enseñándoles cómo vivir bien, cómo vivir bien, cómo portarse bien en sociedad, cómo portarse bien cuando son cristianos, la reverencia que deben tener cuando vienen a ofrecer culto para Dios. Nosotros somos el ejemplo que ellos suelen imitar, porque en las primeras etapas de la vida se aprende más por imitación. Amén. Yo le hago así a mi nieto y mi nieto aprendió a aplaudir. De pronto él no sabe por qué está aplaudiendo, pero él está imitando a su abuelo. Que si nosotros le vamos a dar algún ejemplo y a enseñarles algunas cosas a nuestros niños, sean cosas dignas de imitar, que sean cosas buenas. Pero cuando ellos se les enseña lo malo, lo que no es debido, y lo hacen, no les celebremos tanto, porque entonces ellos se van a lucir y no se van a corregir. Así que desde temprana edad hay que enseñarles lo mejor y aprovechar ese gran potencial que tienen para que en el futuro ellos sean personas de bien, sean personas
que a cada uno de nosotros como padres o como abuelos, nosotros nos sintamos, no me gusta utilizar mucho esa palabra, pero a veces hay que meterla allí, que nos sintamos orgullosos de nuestros hijos, de nuestros nietos, porque les estamos inculcando y enseñando lo bueno. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, vamos a hablar un poquitico acerca del texto, de la boca de los niños y de los que, o sea, cuando están en sus edades muy tempraneras, porque yo creo que un niño ya de 8, de 12 años ya no mama, sino que ya tiene cierta autonomía, ya tiene cierta independencia, pero no sucede lo mismo cuando los niños dependen totalmente de su madre, que es el primer referente que ellos tienen y conocen en la vida. Amén. Bueno, ¿qué significa fundaste la fortaleza? Eso significa, hermano, que es un arma poderosa contra la maldad y representa la pureza y esperanza que Dios trae al mundo. Bueno, no es que hablemos de una fortaleza física, sino que es a través de la inocencia del niño en edad tempranera, como nosotros, por la enseñanza que les demos a ellos, la fortaleza se puede fundar. ¿Y para qué debe existir una fortaleza bien fundamentada? Por lo que sigue, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Hermano, los niños desde temprana edad son muy perseguidos y apetecidos por el enemigo. Decía un hombre muy sobresaliente que participó en la Edad Media de lo que se conoce como la Contrarreforma protestante, Ignacio de Loyola. Él decía: denme un niño para que yo lo eduque y haré de él un cristiano toda la vida. Desde la niñez, desde la infancia, desde la primera infancia, como se conoce, los niños ya están aprendiendo, ya tienen capacidad de valorar los actos, ya ellos empiezan a analizar la conducta de sus padres y ellos saben imitar esa conducta de sus padres, pues si al fin y al cabo ellos son los primeros referentes. Nosotros los padres y también los abuelos somos los primeros maestros de nuestros niños, y según lo que nosotros le enseñemos a ellos, eso va a repercutir por el resto de su vida. Bendito sea el nombre admirable de Jesús. Un niño es símbolo de vulnerabilidad y de indefección, pero Dios los utiliza para expresar la verdad y la justicia. Todo niño por naturaleza dice la verdad. Un niño todavía no tiene malicia. Un niño, como niño, expresa su inocencia en todos los actos de la vida diciendo la verdad. Un niño inocente no finge. Un niño inocente es auténtico. Qué bueno tener
a nuestros hijos a nuestro lado para que nosotros, como un papel sin letra, escribamos en la historia de su vida cosas positivas, cosas agradables, cosas que les puedan servir por el resto de la vida y que no tengan en el futuro mayor dificultad. A su nombre sea la gloria. La fortaleza de la que habla allí la palabra de Dios en los niños se refiere a la fuerza moral y espiritual que Dios utiliza para contrarrestar a sus enemigos. La Biblia dice, no con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Pídale a Dios, o pidámosle a Dios, que nos dé la entereza para podernos interesar cómo educar mejor a nuestros hijos. Si el mundo afuera, inmoral, permisivo, que no le importa cómo va a ser el futuro, nosotros somos diferentes. A nosotros sí nos interesa. Y muchos de nosotros idealizamos. Estamos en el derecho de idealizar a nuestros hijos. Pregúntate en esta mañana, ¿cómo quisieras ver a tu hijo o a tu hija cuando tenga 15 años? ¿Cómo estás visualizando a tu niño cuando tenga 20 años? Si tú visualizas que ellos van a tener un mejor mañana, un mejor futuro, y más, que ellos puedan tener un corazón dócil, que ellos puedan tener una mente entendida, receptiva a las cosas que son agradables a Dios, pues ponte a trabajar en ellos eso, y seguramente que por allá cuando tengas más años y ellos ya hayan crecido, tú puedas sacar pecho y darle gracias a Dios por ser tus hijos como son en las manos del Señor. Alabanzas a su nombre. Hablaba yo de algunas lecciones que los niños nos enseñan a nosotros los adultos. Bueno, primera lección para aprender de los niños. Oigan, niños, ustedes son de Dios. Amén. ¿Cuántos niños son de Dios? ¿Sabe que el Señor dijo, dejen los niños que vengan en pos de mí, porque de ellos es el reino de los cielos? Amén. Si ustedes continúan en el Señor, dejándose enseñar en sus casas de los buenos consejos de sus padres, y en la iglesia esas buenas lecciones de la Biblia, aquí potencialmente alguno de ustedes puede ser un líder de jóvenes, un predicador de la palabra, o como aquella niña, una cantante para la gloria del Señor, o una presidenta de Dorcas, o un servidor en las manos de Dios. Colócate en las manos de Dios. Deja que Dios haga lo que Él quiera hacer con tu vida, porque Dios te tiene para grandes cosas. A su nombre sea la gloria. Nos enseñan también la lección que nosotros los adultos, todos sin excepción, necesitamos aprender, y es
La humildad. La humildad. Pero humildad no es solamente andar con la cabeza gacha y andar así. No. Hay gente que anda con la cabeza gacha y tiene el corazón altivo y arrogante. Humildad no es andar con la cabeza agachada, ni tampoco hacer silencio. Debajo de un silencio se pueden estar escondiendo depresiones. Debajo de un silencio se pueden estar escondiendo rencores, resentimientos. No todo silencio, ni caminar así de pronto despacito es sinónimo de humildad. Eso es pura apariencia. Humildad. Dios puede usar en su obra a cualquiera, independientemente de su edad, con tal de Dios lograr sus propósitos. A su nombre sea la gloria. Y a propósito del potencial, vamos a ver un primer videíto. Ahí tengo 3 videos de niños que se han puesto en las manos de Dios y que seguramente sus padres les han estado inculcando y enseñando lo importante que es servir a Dios y aconsejar a los demás niños desde la primera infancia. Vamos al primer videíto, por favor. Aquí estoy con Sarita, ella tiene algo para decirnos. Buen volumen, hermano. Esto salió de ella, vamos a ver. Dime, Sarita, ¿qué quieres decir? Ya, cuando sea el arrebatamiento, que Cristo ya va a venir, casi hay que estar preparado. Porque ¿Hay que estar qué? preparado, porque Cristo ya casi va a venir. Porque si no lo preparamos, lo vamos a quedar aquí abajo. Ay, santo. ¿Y entonces? Nos vamos con Cristo, ¿Y qué vamos a hacer allá con Cristo? vamos a adorar, no va a haber llanto, no va a haber tristeza y no va a haber dolor. Prepárate porque Cristo ya viene y te tienes que ir con Él. Amén. En el nombre Amén. De Jesús. ¿Qué nos dice esa niña? Que nos preparemos porque Cristo viene pronto y que vamos a ir a un lugar donde no va a haber ni llanto, ni tristeza, ni dolor. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Ahora, la Biblia nos enseña a tener fe como la de un niño. Cuando le trajeron a Jesús algunos niños para que los bendijera, algunos se enojaron. No molesten al maestro, ustedes son muy necios. No le hagan perder tiempo. Bueno, Jesús estaba aprovechando muy bien el tiempo, porque cuando uno le dedica tiempo al niño, hermano, uno lo está formando. Repito, cuando nosotros le dedicamos tiempo de calidad a nuestros niños, enseñándoles principios, valores y enseñándoles el temor de Dios, seguramente que estamos aprovechando muy bien el tiempo. Siempre que el Señor te dé la oportunidad con tu hijo, ora con él, lee la palabra con él, deja que él exprese
ahí en su niñez lo que sienta expresar, porque ellos también sienten necesidades, así como nosotros los adultos. Ellos también tienen expectativas, ellos también tienen propósitos en la vida, y no los tomemos en poco. Pongámosle mucho cuidado, interesémonos de cuáles son sus necesidades personales y con ellos, identificándonos con su necesidad, llevémoslos en oración y oremos con ellos a Dios, y seguramente que Dios nos va a responder. Y la respuesta de Jesús fue: dejen venir a los niños en pos de mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aún más, nos enseñó también el maestro y mostró a uno de esos niños, a los adultos que estaban allí, reprendiéndolos, y a los que estaban allí también como testigos, y les dijo: de cierto, que si no os volvéis como un niño, no podréis entrar en el reino de los cielos. Entonces hay que volvernos como niños para que podamos entrar en el reino de los cielos. Aleluya. Hermano, los cristianos somos llamados a abrazar, aleluya, una fe caracterizada por la confianza, la dependencia y la receptividad. No hay niño más confiado que un niño amado. No hay niño más receptivo que un padre que le expresa cariño y comprensión. No hay niño más dependiente que cuando hay un padre que le demuestra con acciones que ese niño le interesa o le importa más que cualquier cosa en la vida. ¿Sí o no? Yo creo que los niños que el Señor nos ha puesto a nuestro cuidado, hermano, ellos deben ser apreciados. Ellos deben ser, aleluya, para nosotros los padres y en algunos casos los abuelos, la persona más valiosa del mundo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Eso les va a dar dependencia, confianza y también receptividad. Gloria al Señor. De los niños también podemos aprender algo que se llama simplicidad y autenticidad. Hermanos, nosotros los seres adultos somos muy complejos. Nos enredamos, nos complicamos la vida. Los niños no se complican la vida. Ellos son, en su forma de ser, muy simples, en sus actitudes. Son muy auténticos en su carácter, en su forma de ser. No hay otro ser más sincero y auténtico que un niño. Los niños comúnmente se muestran sencillos y auténticos en todas sus palabras y acciones. Amén. ¿Tú quieres buscar una persona sincera y auténtica? Mira a un niño. Los niños, mientras nosotros los estemos educando por el camino del bien, ellos nunca nos van a mentir, nunca van a fingir, sino que siempre se mostrarán sinceros y auténticos, porque esa característica viene de parte de Dios. Ellos heredan de nosotros.
algunas cualidades físicas. Siempre los hijos se parecen a los padres o a sus abuelos, físicamente. Pero así como hay un parecido herencial o heredado de sus padres, también nosotros debemos entregarle a ellos la mejor de nuestra herencia, y es todas esas experiencias vividas en la presencia de Dios, todo ese arsenal de conocimiento que a través de la Biblia, que es la palabra de Dios, lo podemos plasmar en nuestros niños. A su nombre sea la gloria. Y somos llamados a servir como niños. Amén. La Biblia menciona ahorita, esta niña estaba hablando acerca de algunos niños que desde su infancia le sirvieron a Dios, y mencionaba a David, a Josías, a Samuel y a otros más. Y yo me quiero detener un poquito en Samuel. Allí, según Samuel, primera de Samuel, en el capítulo 1, expresa la palabra del Señor lo siguiente. Primera de Samuel, capítulo 1, dice la palabra del Señor, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Hay aquí algunas características que quiero mencionar así muy rápidamente. Primera característica: Samuel estaba en el templo. Dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia del sacerdote Elí. Y por aquel entonces la palabra del Señor escaseaba. No había visión con frecuencia. O sea, había crisis espiritual. Y cuando hay una crisis, a través de los tiempos, también el Señor capacita y llama personas para que le hagan frente a esa crisis y usarlos para que a través de ellos esa crisis pase a ser una solución y una bendición de parte de Dios para el pueblo. Qué bueno cuando estos niños se van formando y luego van pasando a otras áreas de formación de la iglesia, de escuela dominical, pasan luego al comité de adolescentes, y luego que dejan de ser adolescentes pasan luego en manos del comité de jóvenes. Y cuando ya son jóvenes y ya tienen conocimiento, experiencia y autonomía, ellos pueden tomar la mejor de las decisiones, y es quedarse definitivamente en la iglesia. Porque el que se queda en la iglesia siempre le va bien. El que se queda en la iglesia y supera esas etapas preliminares de la inocencia, de la conciencia, de las edades tempranas, de la niñez, de la pubertad, de la adolescencia y la juventud, hermano, no solamente son una bendición de Dios para la iglesia, sino que también son una grande bendición de Dios para su familia y una grande bendición para la obra del Señor. Samuel ministraba, pero aún no había tenido un encuentro personal con Dios. Y Dios lo llamó y él no sabía que era Dios el que lo llamaba. Pero no me quiero detener ahí. Por allá en los versículos 9 y 10 dice de la siguiente manera: y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Hermano,
si tú le inculcas el conocimiento de la palabra de Dios y Él ve en ti un buen ejemplo digno de imitar, el día señalado para Dios, Dios lo va a llamar y el muchacho va a entender que es el llamado de Dios para su vida. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Luego en los versículos 19 y 20 dice de la siguiente manera: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Qué bueno cuando en la iglesia alguien es conocido por ser un gran servidor de Dios. Un joven que la iglesia antigua lo vio por aquí corriendo por estos pasillos, de pronto manejándose un poquito mal, porque es muy natural que los niños estén incómodos de un lado para el otro, conversando. Y yo quiero hacer un paréntesis en esta mañana para felicitar a estos niños por el buen comportamiento que están teniendo. A su nombre sea la gloria. Es mejor tenerlos aquí en la iglesia, así lloren, así incomoden, pero están recibiendo, están aprendiendo. Y cuando ya sean grandes y puedan tomar sus propias decisiones, con base a todos esos conocimientos, ejemplos y saberes, ellos seguro que van a tomar la decisión de permanecer en Dios y ser de grande bendición para toda la humanidad. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos niños allá afuera que ignoran estas grandes verdades de la Biblia? ¿Cuántos adolescentes están allá ignorantes de la verdad y que toman por caminos torcidos, por la drogadicción, por la vida licenciosa? Muchachas que ya se le entregan al primer hombre que les hace propuestas indecentes. Muchachitas y muchachitos marcados, tatuados, llenos de arandelas por todas partes. Muchachitos con un corazón rebelde, indócil. Muchachos insujetos que son un dolor de cabeza para los maestros del colegio o para los padres en la casa y para la sociedad y hasta para la policía. ¿Cuántos muchachos desde la adolescencia? Miren ese muchacho de 14 años que por unos cuantas monedas le quitó la vida a un hombre que posiblemente iba a ser un gran presidente para nuestro país. Y ese muchachito no tuvo unos padres que le inculcaran valores, que le inculcaran ni siquiera respeto por la vida. Así está esta pobre juventud descaminada, desenfocada y desbocada, que no conocen a Dios. Pero en cambio, hermanos, es una bendición, es un privilegio muy grande para nosotros el saber que nuestros hijos están rodeados del conocimiento de la palabra de Dios, que nuestros hijos están rodeados de la presencia del Espíritu Santo de Dios, que nuestros niños tienen un gran potencial para que el día de mañana sean grandes hombres de Dios. A su nombre sea la gloria. Hermanos, durante toda la historia de la iglesia, para no hablar sino de la iglesia aquí en Colombia porque sería demasiado extenso, cuenta la historia que no termina, que es como un registro histórico de cómo se ha venido desarrollando la Iglesia Pentecostal Unida en Colombia
desde sus comienzos en el año de 1937 hasta nuestros días. Cuenta esa historia que en los primeros años, cuando se fueron estableciendo ya congregaciones en ciudades como Bucaramanga, muy cerca del Salado, donde por primera vez se publicó el Evangelio de Jesucristo con la doctrina del nombre de Jesús, en Santander. Allí una mujer llamada Abigail, ella comenzó esa obra misionera y había unos pocos adultos, pero la mayoría de los asistentes a sus clases estaba conformada de niños. Y esos niños que se formaron en la obra misionera en sus comienzos, cuando ya crecieron, fueron los futuros pastores y obreros predicadores del Evangelio de Jesucristo en Colombia. Y esa hermana en sus clases con los niños les enseñaba el coro: pescadores yo seré, yo seré, yo seré, pescadores yo seré, si seguís a mí, si seguís a mí, si seguís a mí, pescadores yo seré, si seguís a mí. Y con esas palabras tan sencillas, hermano, el espíritu misionero se fue metiendo por todas las venas de esos niños que fueron creciendo, y ellos fueron grandes baluartes de la verdad, predicadores del Evangelio. Y no solamente fue en Bucaramanga, en Santander, también, hermano, se establecieron otros misioneros en diferentes ciudades de Colombia, como el hermano Larsen y la hermana Falleta de Larsen en Barranquilla. Y allí también ellos empezaron y establecieron la obra, y fueron los niños los grandes protagonistas de esa historia. Fueron los niños los que iniciaron allí asistiendo a clases bíblicas. Y haciendo un paréntesis, hermano, cuando yo comencé la primera iglesia en un barrio llamado Japón, en la ciudad de Bogotá, hermano, me entregaron más o menos 35 creyentes que salían de una iglesia muy próspera y muy fructífera llamada la iglesia del Boyacá Real. Y yo recuerdo que comenzamos a hacer los cultos en una esquinita sencilla. Y hermano, los cultos más asistidos eran los cultos del sábado a las 4 de la tarde. Y sabe, ese lugar se llenaba de niños. Una hermana Magret que era como el apoyo con los niños allá en ese lugar. Salíamos, hermano, y recorríamos parte de los barrios del Japón. Bueno, obra misionera. En Bogotá también comenzó la obra misionera en Japón, pero no Japón en Asia, Japón, Cundinamarca. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermano, al año después de que me casé, y el Señor agregó también a la obra del Señor el refuerzo de mi esposa. Ella está aquí como testigo, y no miento, que como al año ya la congregación había crecido más o menos a un número de 90 personas. Y en la actualidad me cuenta el pastor de ese lugar que ya hay como 15 congregaciones hijas de la iglesia de Japón. Y sabe, hermano, desde que comenzó la obra se le fue inculcando a cada niño, a cada asistente a los cultos, de la importancia de
predicar el Evangelio de Jesucristo. Lo mismo sucedió aquí en Cali. Los Thompson se establecieron en Cali. Lo mismo sucedió en otras ciudades, aleluya, como Bogotá, los Bertol, también misioneros, y todos cuentan que ellos iniciaron esas obras misioneras y que la mayoría de la feligresía y de los asistentes a los cultos estaba conformada por niños. Mire, hermano, lo que comenzó con una población infantil, en la actualidad ya tenemos en lo largo y lo ancho de Colombia 5.600 congregaciones. Denle un aplauso fuerte a Dios por eso. Aleluya. Vamos a ver otro videíto allí para ir concluyendo esta enseñanza, por favor. Vamos allá a controlar el volumen. Hoy los niños son los que nos están enseñando, están aconsejando, se están adueñando. Oiga, el agua sin peces sigue siendo agua. Los peces sin agua ya no pueden seguir siendo peces. Así mismo, Dios sin ti sigue siendo Dios. Pero tú, sin Dios, no eres nada. Aunque te empeñes en vivir, jamás podrás vivir con la profunda necesidad por la cual fuiste creado. Sí, Señor. Amén. Mire qué enseñanza tan bonita. Amén. Niños predicando la palabra. Hermano, los niños son un gran potencial que Dios ha puesto en nuestras manos. Gracias a Dios que ha venido un despertamiento, una concienciación acerca de ese gran potencial que tienen los niños. ¿Cuántos de ustedes que abren en las redes sociales como YouTube, como Instagram, como Facebook, cotidianamente vemos allí niños dando buenos consejos, niños predicando, niños hablando como si fuera Dios, hablando a través de ellos? Porque, hermano, si nosotros nos interesáramos más, les inculcáramos, les enseñáramos a nuestros niños que ellos les pueden servir a Dios. Vea, las redes sociales ya es una herramienta muy buena para que los niños se hagan hasta virales a través de sus enseñanzas. Qué bueno que usted, hermano, le brinde todas las herramientas que sean necesarias a su hijo. En Medellín yo conocí unos 2 niños predicadores. Hermano, qué manera de esos niños predicar la palabra de Dios con toda esa capacidad homilética. Ellos no habían ido a un instituto bíblico todavía, pero hermano, cuando alguien se pone en las manos de Dios, Dios le da la capacidad. Aleluya. Dios hace que esos talentos que están allí todavía por descubrir, los descubre. Y hermanos, nos damos cuenta de ese gran potencial que tienen nuestros niños. Hermano, qué bueno fuera que también se hicieran actividades con nuestros niños para que salgan también a los cultos campales y dotarles de tratados, hermano. Yo creo que un adulto, dentro de los términos normales, hermano, nunca se va a negar
de atender a un niño, recibirle ese tratado. Y si el niño tiene aunque sea 2 o 3 palabritas, como este niño que acabamos de escuchar, hermano, haríamos grandes cosas y mucha gente se convertiría a Cristo. Porque, hermano, ya el Señor ha dicho: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A su nombre sea la gloria. Y un último videíto y con esto ya terminamos. Aleluya. Tu hijo también puede ser predicador en las manos de Dios. Es un invitado en tu casa. Si vive ahí, también debe ayudar. Hacerle todo no es amor, es marcarlo. Hoy no le floje tu plato. Mañana no sabrá mantener un hogar. En casa no se castiga, se enseña. Valer, lavar, ordenar no es dureza, es prepararlo. Para la vida es enseñarle gratitud, empatía y sobre todo responsabilidad. Porque criar no es solo amar, es formar. Y el verdadero amor también enseña responsabilidad y fortaleza. Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué tremenda predicación. Amén. Yo creo, hermano, sin equivocarme, que estas enseñanzas, estas predicaciones que hemos escuchado de estos 3 niños quedarán más marcadas en su mente y en su corazón que la predicación del pastor. Porque yo sé, hermano, aleluya, que yo predico porque el Señor me ha llamado a predicar. Y porque tengo la responsabilidad como pastor. Estos niños todavía no tienen ninguna responsabilidad como pastor. Ni tampoco son, ni mucho menos psicólogos. Ni tampoco personas preparadas intelectualmente. Pero con esa espontaneidad que sale de su corazón. Hermano, con pocas palabras para un entendedor basta. Así que, hermano, educa a tu hijo para que mañana sea un gran hombre en las manos de Dios. Vamos a colocarnos en nuestros pies, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, yo quisiera que todos estos niños me acompañaran aquí. Vengan, me acompañen aquí, vengan aquí al altar. Vamos a